están? Un nuevo encuentro bajo un mismo cielo, otro lunes, otra noche. Bueno, ayer fue el eclipse, que son muy nombrados los eclipses en estos últimos años. Fue un eclipse lunar. Los eclipses son un momento del ciclo mensual, del ciclo de relación entre el Sol y la Luna, que muchas veces hablamos que comienza el ciclo de relación entre el Sol y la Luna con una luna nueva y luego tiene sus fases hasta la próxima luna nueva. Bueno, el eclipse lunar es un momento de la oposición de ese ciclo. Cuando hay una luna nueva o una luna llena, que sería la oposición, y está cerca de los nodos del cielo, entonces tenemos un eclipse. El eclipse es un oscurecimiento del Sol o de la Luna. Cuando es un eclipse lunar, se oscurece la Luna. Cuando es un eclipse solar, se oscurece el Sol. Entonces, esto tiene, por supuesto, es un hecho astronómico, pero tiene un simbolismo para la astrología, un simbolismo para nuestra conciencia, que tiene que ver con la relación que tenemos o la posibilidad de relación que tenemos con lo que llamamos los luminares en astrología, que son el Sol y la Luna. Entonces, el Sol y la Luna dentro nuestro son dos funciones que están en permanente diálogo, que son como una danza interior, expresando dos principios de vida que los seres humanos sentimos constitutivos dentro. El Sol como fuerza de vida, la vida que venimos a descubrir. Depende de donde esté nuestro Sol, esa cualidad va a ser esa fuerza que vamos a descubrir. Donde esté nuestro Sol será en un signo determinado. Es cuando a uno le preguntan de qué signo sos, es porque el Sol está en ese signo. Y la Luna, nuestra interioridad, nuestras respuestas automáticas, inconscientes en el sentido de cómo hemos creado nuestra interioridad. Cuando sentimos ciertos momentos a veces de inseguridad, o a lo mejor necesitamos replegarnos hacia adentro, vamos a buscar nuestra energía lunar. Es una energía de memoria, nos constituye como memoria, esa cohesión que necesitamos internamente para comprendernos, para estar entendiendo no solo desde nuestra capacidad cognitiva, entendiendo emocionalmente la realidad o nuestra realidad. Es una función, las dos funciones son subjetivas, pero es una función que nos lleva a la subjetividad en cuanto a ese diálogo interior que necesitamos para sentir cierta estabilidad emocional, lo que vamos comprendiendo, ¿no? Como decía, emocionalmente lo que nos va ocurriendo. Entonces, piensen estos principios, el de seguridad y el de expresión de la fuerza. Es la fuerza de la vida, pero que la hacemos como fuerza personal, que están permanentemente dentro nuestro, ¿no es cierto? Todos los seres humanos nos sentimos bien si sentimos que en un lugar hay la protección suficiente y en otro que tenemos esa libertad de expresarnos aunque no hablemos, de ser, aunque no seamos en ese momento en el sentido de una acción exterior, nos exterioricemos en una acción. Entonces van a estar en juego los luminares, el Sol y la Luna, en este momento del eclipse, donde vamos a quedar más del lado de uno de ellos que del otro. ¿Por qué? Porque el luminar que se oscurece es como que nos deja frente al Sol o la Luna, de acuerdo a cómo sea el eclipse. Es un momento donde ese diálogo tiene la posibilidad de una repolarización, de un nuevo encuentro, pero un nuevo encuentro porque se pondera
uno de ellos para nuestra conciencia. En este caso, como fue un eclipse lunar, entonces quedamos frente al Sol, sin ese velo lunar, porque la luna, la luz de la luna, que es la luz solar reflejada a través de la luna, es como si nos diera un velo de entendimiento personal para nuestra estabilidad interna. Entonces, es como si en ese momento de este eclipse que fue ayer, tuviéramos la oportunidad de volver a una nueva relación entre el Sol y la Luna a través de vernos como directamente con las energías solares, sin ese velo lunar. Y este eclipse fue la Luna en el grado 15 de Piscis y el Sol en el grado 15 de Virgo, en una oposición. Es el momento de la luna llena, que en este caso fue un eclipse. Entonces, fue un buen momento de encuentro, seguramente con algo vital del orden de la vida, ¿no? Virgo, el orden de la vida. ¿Cómo nos descubrimos en la rueda de la vida? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos pide la vida? ¿Qué acción nos pide para que pueda continuar a través nuestro, a través de esa pequeña o gran acción que nos pide, ¿no? Cotidiana, los detalles, cómo organizamos nuestro trabajo, cómo nos organizamos en la vida diaria, cómo nos organizamos, cómo sentimos que nos organizamos en el devenir concreto de la vida. Por eso yo digo, Virgo, los detalles de la vida. Pueden haber surgido temas que tengan que ver con el orden. El orden es algo muy profundo, no quiere decir que tenga que tener todo en su lugar, esa es una modalidad de orden, es algo más profundo. Es que podamos encontrarnos en un movimiento, Virgo es un signo de tierra, en un movimiento hacedor, concreto, que nos lleva a la construcción de la vida. Entonces, si sentimos o seguimos sintiendo que se ha despertado en nuestra conciencia o ha habido hechos que tienen que ver con este orden, es muy importante que los pueda ver, que me pueda conectar en una forma vital, como una nueva fuerza sobre ese orden, sobre cómo me ordeno, sobre cómo voy circulando día a día. Este ciclo lunar, comenzó el 23 de agosto en el grado 0 de Virgo. Ahí se hizo la luna nueva. Luego hubo otro momento del ciclo, que es la luna creciente, que es un momento de construcción, ¿no? La luna creciente, primera cuadratura, primera relación. Es un momento en donde podemos sentir cierto énfasis en lo que este ciclo mensual nos está diciendo, porque muestra su primera forma, que se hizo en el grado 6 de Sagitario, y el 7 de septiembre, ayer, la luna llena, que fue el eclipse lunar. Luego, el nuevo ciclo, que comenzará el día 21, será un eclipse solar en el grado 29 de Virgo. Y ahí hablaremos del significado, en donde vamos a quedar, se va a oscurecer el sol, entonces vamos a quedar nuestra conciencia más del lado de la luna, que tiene que ver más con el pasado, cómo me he construido en mi memoria, con mi memoria, en mi memoria, mecanismos quizás del pasado para ser vistos y reconsiderados. La memoria es algo que nos da cohesión interna. La memoria es necesaria también para saber quiénes somos, de alguna manera, de dónde venimos, a qué pertenecemos. Tiene, de alguna manera, cuando nos detenemos en algunos aspectos de la memoria que no nos dejan
abrirnos hacia la luz solar, entonces esa memoria está deteniendo algo de nuestro devenir. Pero la memoria en sí, como función, es una función constitutiva. No entro a cualquier casa, entro a mi casa, ¿no? Cuando quiero ir a ella, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, en el eclipse solar vamos a tener la posibilidad de reencontrarnos y volver a reorganizarnos en esa memoria. Entonces, siguiendo con las funciones del Sol y de la Luna, es muy interesante que, digamos, como en el camino de la vida, desde este lenguaje de una persona, las energías lunares, vamos a tener un contacto con los primeros momentos de la vida muy fuerte con las energías lunares, que van a ir creando nuestra interioridad y van a ser las energías que nos retraducen el mundo, ¿no? Por eso dicen la luna es la madre. Bueno, no vemos personas en una carta natal, vemos patrones vinculares. La persona o las personas que cumplieron ese rol, que nos mediatizaron el mundo al nacer, que dieron esa protección necesaria para poder sobrevivir, porque los seres humanos, si no nos mediatizan el mundo al nacer, no podemos sobrevivir. Y esto dura muchos años, y esto tiene mucho que ver con las energías lunares que traemos, ¿sí? Entonces, el primer contacto con la vida nos da esa impronta, nos limita y nos permite la vida, nos limita porque nos da esa mirada. Es muy interesante que en la medida que vamos viviendo, podamos interiorizar la energía lunar. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de pedirla en el exterior, porque es muy probable que desde la función lunar, desde dónde esté nuestra luna y cómo esté en nuestro mapa, necesitemos que lo externo refleje el tipo de energía lunar y que los acontecimientos de alguna manera se correspondan con nuestra energía lunar. Se van a corresponder en parte, pero muchas veces necesitamos como que pedimos a la existencia, para nuestra tranquilidad interior, que las escenas de nuestra vida reivindiquen esta luna, de acuerdo a donde esté, si está en Tauro, o en Virgo, o en Géminis, y también con los aspectos que tenga, las relaciones. Los aspectos son relaciones. Entre planetas también pueden ser con otros símbolos, o entre las cúspides de las casas también. Entonces, es muy interesante cuando decimos interiorizar, es que podamos darnos lo que necesitamos desde la función lunar. Entonces se torna una verdadera protección, porque ya la llevamos dentro y nuestra luna cumple una función real. Esto no es así en los primeros años de la vida, porque de alguna manera necesitamos, ¿no?, esa protección, ese velo lunar permanentemente que nos retraduce el mundo para poder existir. Pero en la medida que vamos deviniendo, si podemos interiorizar la luna y nos protege realmente porque nos permite volver a ella, porque nos damos lo que necesitamos desde nuestra cualidad lunar, hacemos espacio de alguna manera, y por decirlo de alguna manera, a descubrir nuestra luz solar, que va a ser un encuentro con la vida no condicionada. La energía solar es la energía de vida universal, pero como sol la sentimos dentro de un centro propio. Es como que sentimos esa vida, pero como si es propia, pero desde el lugar propio. Entonces nos descubrimos creativamente, o descubrimos una capacidad o algo que nos gusta mucho, algo que sentimos que cuando nos acercamos o vibramos en esas energías somos, y nos llenamos de energía
y nos llenamos de vida. El Sol y la Luna permanentemente dialogan en nuestro interior. Pero si estamos pidiendo de alguna manera que nuestras energías lunares estén reflejadas permanentemente en el exterior, nuestra conciencia, el Sol va a estar igual, va a estar proyectado, pero nuestra conciencia no puede hacer ese espacio, ese silencio interior para descubrir nuestras energías solares, que son tan importantes para tener otro tipo de seguridad, que no es la seguridad emocional, que no es la seguridad de sentir que tenemos cierto control en la existencia o que tenemos cierta protección, sino la seguridad de que estamos existiendo, de que vamos siendo, de que somos parte de la vida. Y en ese sentido, al ser parte de la vida, vamos con los acontecimientos, podemos ir como circulando en los acontecimientos, porque tenemos la fuerza suficiente de ser y de ser parte de esos, ser parte vital de esos acontecimientos. La función de Júpiter, que es regente de Sagitario, el Sol, regente de Leo, y la Luna, regente de Cáncer, la función de Júpiter, decía, también nos da una sensación como si contuviera las energías solares, pero nos da una sensación de renacimiento en donde somos parte de la vida, pero como si lo interno y lo externo, lo que nos separa entre lo interno y lo externo, se fuera diluyendo. Entonces somos parte del movimiento de la vida. Y también el Sol y Júpiter nos dan este tipo de seguridad, ¿no? De seguridad de existir, de seguridad de ser, de seguridad de circular en cada acontecimiento, que no es lo mismo que mantener un nivel de cohesión interna o de estabilidad emocional que nos religa un poco al pasado y a la construcción también de nuestra interioridad. Entonces, ven cómo de alguna manera estas dos funciones tienen tanto que ver con la vida en nuestro planeta, que recibe esta luz solar, pero la recibe en una forma que pueda ser expresada, también capturada de alguna manera. Yo siempre pongo el ejemplo de las plantas, ¿no? Que sin todo el reino vegetal no habría vida, por supuesto. No habría vida para los seres humanos y para los otros seres que nos acompañan también en el planeta, que nos acompañan desde antes de que estuviéramos en este planeta. Cómo la luz queda de alguna manera capturada, ¿no? En el reino vegetal, permite la vida. Así, simbólicamente, sería este diálogo entre el Sol y la Luna prestando su sustancia, su memoria, para que podamos descubrir ese Sol y podamos de alguna manera, yo lo digo de esta forma, escribirlo, nombrarlo, darle nuestra materia interna, que sería lo lunar, para que este Sol pueda brillar. Bueno, les quería decir, en este eclipse, que fue el momento de la luna llena, sucede que la Tierra proyecta su sombra sobre la luna, y entonces es ahí donde la luna se oscurece. Este es un hecho astronómico, pero que nos permite relacionarnos, ¿no? Como si fuera un portal en donde estos dos luminares, al perder de alguna manera el contacto simbólico, siempre digo, repito mucho esta palabra, nos permite un contacto más directo con el luminar que queda en luz. En este caso fue el Sol en Virgo. Bueno, vamos a vamos
vamos a seguir escuchando la música de François Couperin, que ya habíamos escuchado algo de este compositor del barroco, y vamos a escuchar conciertos reales. Vamos a escuchar 3 fragmentos de estos conciertos. Son una colección de música de cámara escrita para la corte francesa de Luis XIV. Miren de qué época estamos hablando. Publicada en 1722. Es una obra creada para escuchar más que para bailar. Vamos a escuchar un primer fragmento. Este compositor fue un compositor barroco que uno de los muy importantes compositores barrocos en general y de la música para clave en particular. Yo cuando escuchaba esta música tan bonita, por lo menos a mí me gusta mucho, pensaba, ¿no?, que no había en esa época, no tenía la gente la disponibilidad que tenemos ahora de escuchar música grabada, de tener, música en un celular, de tener un equipo en la casa, de tener a mano varios autores, distintas músicas. Entonces, los invito de alguna manera a pensar qué mundo distinto respecto de la música y qué mundo importante respecto de la música, porque hubo grandes compositores. ¿Cómo sería algo de algún lugar cotidiano en el sentido del contacto? Entonces yo fui y busqué un poquito cómo era este momento, cómo vivían las personas su encuentro con la música. Y sí, se cantaban en las casas canciones populares y había instrumentos musicales como el clavicémbalo o el laúd, que los vemos a veces dibujados, ¿no? Instrumentos muy antiguos, que supongo yo que las personas aprenderían a tocar
No sé si todas las personas, no sé si todas podrían tener un instrumento en la casa, pero las que sí podrían aprenderían a tocar a lo mejor como un hecho cotidiano, ¿no? Para escuchar, en vez de prender un equipo, un celular, tocarían. Qué mundo distinto en cuanto a la percepción, ¿no? Menos disponibilidad, pero de alguna manera más contacto. También la música se usaba para entretenimientos, celebración de eventos sociales, transmisión de tradiciones culturales. Y además se escuchaba en las iglesias y los monasterios la música religiosa y en las cortes aristocráticas la música como pasatiempo para los nobles y la burguesía. También había tabernas, espacios públicos y en las plazas y celebraciones. Imagínense, ¿no? Qué sensación. Ahora también muchas veces tenemos música en vivo, lo llamamos música en vivo, pero era lo único que existía, ¿no? Como nuestro mundo fue, no sé si cambiando, se va armando cosas sobre, ¿no? Acontecimiento sobre acontecimiento, pero bueno, tenemos un mundo de mucha disponibilidad en cuanto a muchos estímulos, muchas variables, ¿no? Esto nos ayuda mucho a crecer y a veces, creo yo, nos marea un poco también. Pero nos permite, a lo mejor, un conocimiento de un montón de cosas, si es que queremos hacerlo. Yo creo, particularmente, que este mundo que ha crecido tanto en estímulos, creo que depende mucho de cómo lo podamos habitar. Si lo podemos tomar como algo de crecimiento, todo esto que tenemos a mano, o si nos marea, nos lleva, nos sobrecarga. Creo que es no sé si es una decisión, una percepción, una intuición, una necesidad, creo yo, de estabilidad interior, ¿no? Entonces, bueno, es el mundo que nos toca vivir y que nos permite también, tenemos tantos elementos para mirar hacia atrás, ¿no? Ver cómo fuimos deviniendo los seres humanos. Tenemos muchas herramientas para mirar hacia atrás. Y eso es muy interesante porque nos da una dimensión del mundo que estamos viviendo. Estamos muy cerquita de lo que llamamos en astrología la era de Acuario. Es una era de un signo que tiene que ver con el aire, los estímulos, ¿no? Las comunicaciones, cómo se han exacerbado de alguna manera. Yo creo que para bien, y también tiene su aspecto negativo, como todo, ¿no? Ya hablaremos de las eras astrológicas, pero bueno, al ir acercándonos a la era de Acuario, se siente este fuerte despliegue que espero yo sea para posibilidades de los seres humanos. Voy a leer esta hermosa poesía de César Vallejo que se llama Piedra Negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves me proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Precioso poema que nos deja, no con algo como, nos resuena algo muy personal del autor, ¿no? Como un contacto con un lugar interno, como muy, sí, doloroso diría, como de sensación,
o por lo menos así me llega a mí, de indefensión. Bueno, vamos a escuchar un segundo fragmento de estos conciertos y vamos a volver con otro poema. César Vallejo, vamos a recordar que nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago Chuco, Perú. Y es uno de los poetas peruanos más reconocidos de todo el mundo, dado la impresionante innovación que supuso su obra para la poesía del siglo XX. Él también cultivó lo narrativo, ofreciendo obras como Paco Yunque, uno de sus relatos más famosos, entre otros. Bueno, fue innovador dentro de lo que es la palabra. Y este poema que recién escuchamos, tiene este aspecto tan como muy profundo, ¿no? Se siente, o por lo menos así lo expresa el poeta, por lo menos en ese momento de la escritura de ese poema, o deja trascender como cierta soledad. Y les quería contar que él tenía el Sol y Júpiter. Hablamos del Sol y de Júpiter, esa luz, esa fuerza que venimos a descubrir, y un renacimiento en el cual nos encontramos como parte de la vida desde Júpiter, en el signo de Piscis. Ya el signo de Piscis, bien de poetas, ¿no? Poetas músicos, que no quiere decir, esto no es una ley, es una observación. No quiere decir que no haya, desde cualquier energía se puede expresar un arte, pero es muy afín. Piscis Virgo, habíamos dicho, para la música. Todo esto en oposición, en relación. Los aspectos son una relación, donde ya las energías no están por separado su significado, sino que van a estar juntas. Cada vez que resuena determinada energía en nuestro interior, va a resonar también la que esté en aspecto. Y en este caso la oposición es un fuerte aspecto, se llama aspecto duro, con el cual hay una gran intensidad de energía en esa relación, en los planetas que están relacionados. Y en este caso es Sol-Júpiter, oposición Saturno en Virgo. Entonces ya, digamos, las energías de Piscis y de Virgo pueden darnos
por eso también son tan afines a lo artístico, como inspiración, como descubrir un lenguaje en el que podemos conectarnos con la vastedad de la vida. El lenguaje artístico es muy afín a esto, hay muchos otros. Entonces, esta energía de Saturno, en esta oposición Saturno, que es regente de Capricornio, y tiene que ver, tiene muchas capas de expresión, pero profundamente es la energía en donde nos pide la existencia que podamos construirnos objetivamente, que podamos construir formas que contengan la vida, pero objetivamente. Entonces muchas veces lo vivimos como cierto, a veces las energías, los acontecimientos que contienen las energías de Saturno, los vivimos como ciertas o imposibilidades o algo que puede inhibirnos en algún aspecto, o como algo que de alguna manera nos frustra. Pero esta es una sensación, porque las energías de Saturno están para que podamos construir en formas que contengan, podamos construirnos en formas que contengan nuestra energía vital y a su vez nos protejan. Entonces es muy profundo este camino de Saturno, pero nos puede traer una sensación así como de cierta, como si fuera algo áspero, como si fuera algo que no fluye hacia el lado donde queremos. ¿Por qué? Porque tiene que ver, limita de alguna manera nuestra subjetividad. Y nuestra subjetividad tiene que ver con nuestro sol y nuestra luna. La limita porque es una función objetiva, en donde tenemos que entender un parámetro que nos contiene, pero que es más grande. Y lo tenemos que entender desde un lugar subjetivo. Algo está mucho en lo colectivo. Esto traducido, digamos, a algo cotidiano que puede suceder en una vida, es como, por ejemplo, supónganse que tengo una gran vocación de cuidar, de ayudar, de curar a las personas, y digo, bueno, voy a estudiar medicina. La vocación la tengo, descubro mi sol a lo mejor a través de esa vocación, pero luego tengo que anotarme, estudiar, levantarme temprano, abrir un tiempo para ese trabajo, que también es el estudio. Y esas son las energías objetivas de Saturno, para poder llegar a tener eso en donde puedo volcar mi energía vital, donde me reconozco, donde tengo esa vocación, tengo este camino de construcción. Digo este ejemplo que es sencillo, esto puede ser más complejo, pero de alguna manera para ver que en algún lugar contiene nuestra energía vital ese camino que hagamos. Contiene y nos devuelve cierta protección y también reconocimiento de ese camino vital, como en este caso sería un título, en este ejemplo puede ser otra cosa. Entonces, estas energías en donde estaban el Sol y Júpiter relacionadas con Saturno en Virgo, son muy delicadas, muy profundas, y es probable que hayan traído cierto camino existencial en donde encontrarse, donde construir a lo mejor en una forma muy minuciosa, muy determinada, un camino, un signo de tierra, hacedor, en donde había algo objetivo que descubrir para ir construyendo la vida y construyendo esa gran inmensidad que puede sentirse desde un Sol en Piscis y un Júpiter en Piscis. Y esto podría haber traído, creo yo, un contacto existencialmente como que va más allá de lo personal, que va a lo mejor a sentirse en una gran inmensidad. Es muy probable que desde ahí este poema nos traiga alguna sensación, ¿no?, de estas energías. Voy a leer otro poema que es muy distinto. Se llama La Copa Negra. Dice así:
La noche es una copa de mal, un silbo agudo del guardia la atraviesa cual vibrante alfiler. Oye tú, mujerzuela, como si ya te fuiste, la onda aún es negra y me hace aún arder. La tierra tiene bordes de féretro en la sombra. Oye tú, mujerzuela, no vayas a volver. Mi carne nada, nada en la copa de sombra que me hace aún doler. Mi carne nada en ella, como en un pantanoso corazón de mujer. Asco astral, he sentido secos roces de arcilla sobre mi loto diáfano caer. Ah, mujer, por ti existe la carne hecha de instinto. Ah, mujer, por eso, oh negro cáliz, aun cuando ya te fuiste, me ahogo con el polvo y piafan en mis carnes más ganas de beber. Bueno, es un poema como muy pasional, ¿no es cierto? Yo lo veo, expresa mucho las energías de Marte y de Venus, en el sentido del deseo, ¿no? Marte y Venus, que puede estar puesto en este caso como un deseo, en este caso con una mujer, pero el deseo en general es la circulación del deseo vital, las energías de Marte y de Venus. En este caso, digamos, es bastante, tiene algo como el poema, como hasta doloroso en el deseo, ¿no? Como es muy fuerte, muy vibrante en ese sentido. Pero yo creo que emana de esto que ha escrito estas energías, y él las tenía Venus en Tauro y Marte en Capricornio. Y Venus, que tiene que ver con la resonancia y la apertura, es la forma que tenemos de buscar aquello que necesitamos y que contiene de alguna manera nuestro impulso vital. Estaba en relación con el planeta Urano, que es regente de Acuario, y es un planeta transpersonal. Y los planetas transpersonales, como tanto hablamos, nos traen caminos muy intensos a transitar, de descubrimiento de algo que va mucho más allá de lo autorreferente. Entonces, bueno, puede haber habido en este encuentro con la vida también historias y formas que nos trae muchas veces la vida para que podamos ir conteniendo y comprendiendo nuestras energías. En este caso, lo deseado en este poema pareciera que es el contacto con una mujer, puede ser cualquier, ¿no? En cuanto a las energías de circulación de Marte y Venus, podría ser cualquier otro sentimiento que sí provenga desde Marte de un impulso personal que necesita encontrar esa resonancia, por eso son funciones complementarias, para poder de alguna manera contener ese impulso vital y volver a un nuevo momento, ¿no? Es como si fuéramos circulando en la vida y siendo a través de Marte y de Venus. Marte, Venus y Mercurio son planetas muy vitales que nos ayudan a esto que es como cierto movimiento de nuestro sistema, ¿no? Eso es muy interesante ver en una carta dónde están para saber qué tipo de cualidad traemos a través de ellos y cómo podemos armonizar estas energías. Porque, por ejemplo, podría ser que tuviéramos, supónganse, Venus en agua y Marte en aire. Entonces el agua, que tiene que ver con mucha profundidad, resonancia emocional, pareciera distante a un impulso vital que tiene que ver más con la diversidad, con dispararse en muchos sentidos, buscar alternativas que contienen ese impulso vital, y sin embargo la forma de resonar para contener ese impulso vital está en agua, que sería Venus en agua.
Entonces, ¿cómo armonizo esto? Esto forma parte de la lectura de una carta y es tan interesante porque nos da indicios de cómo armonizarnos internamente. Esto va a tener un reflejo en el exterior, conocer nuestras energías, por lo menos desde acá, desde el lenguaje astrológico, nos traen una gran posibilidad de crecimiento, porque al conocerlas las vamos viendo y las vamos viendo en nuestro interior como sensaciones y también en nuestro exterior. Y cuanto más las podamos tejer, más nos sentimos, en este caso, Marte y Venus, que podemos circular, pero más podemos sentir que crecemos, que nos armonizamos, que nos vamos conectando realmente con un despliegue en la vida. Creo que todos los seres humanos necesitamos desplegarnos. Muchas veces nos ocurren cosas que no nos resultan felices o agradables, y es porque en realidad no nos estamos desplegando. Desplegando no me refiero a una acción concreta, sino desplegando lo que somos en todo sentido, ¿no? Y la astrología es una herramienta muy valiosa para esto, por lo menos las personas que hacemos astrología vemos que es muy fehaciente en este sentido, muy profunda, y que nos lleva también a vernos en un orden mayor, que es el orden del cielo. Bueno, vamos a escuchar el último fragmento de estos conciertos y los vamos a disfrutar. Quería contarles que en el cielo de hoy, de este momento, están Marte en relación cuadratura, en una relación, de sextil,
con el planeta Venus y en cuadratura, ahora les explico qué significa esto, con el planeta Júpiter. Entonces, tanto hablamos, ¿no?, recién de Marte y de Venus. Acá se suma esta relación. La cuadratura es una relación de construcción de las energías que toca. Es una relación de construcción de Marte, que está en Libra. El cielo nos dice en este momento que es Marte del cielo, no el de nuestra carta natal. El de nuestra carta natal es el tono de nuestro impulso vital personal. El Marte del cielo, que seguramente está activando, movilizando algún aspecto de nuestra carta, está en una relación de construcción con Júpiter, que dijimos que tenía que ver con un renacimiento, con algo que nos liga a una acción en donde nos vemos identificados e identificadas. Y Júpiter está en Cáncer, que tendría este renacimiento un tono emocional, un tono hacia nuestra interioridad. Podríamos encontrar nuevos principios de sentido, de camino, descubrir un nuevo camino para construir con un impulso vital en algo que tiene que ver con un encuentro también con nuestra memoria, el signo de Cáncer, un encuentro con lo que somos interiormente. Quizás puede ser que aparezcan personas porque Marte está en Libra. Libra también habla de encuentro en relación a este Júpiter. Personas que tengan que ver con nuestro mundo interno, nuestro mundo conocido, personas que sean parte de nuestra memoria. Es un aspecto muy interesante porque nos puede llevar mucho a lo vincular, pero a lo vincular encontrando un renacimiento en nuestro interior, en nuestra emocionalidad, en nuestra sensación de sentirnos en intimidad. Ahí podemos encontrar un nuevo sentido, un nuevo camino, como Júpiter nos está dando en el signo de Cáncer. Marte está en sextil con Venus. Este aspecto es un aspecto, se llama aspecto blando, es un aspecto muy fluido. Venus está en Leo, planeta de fuego, que puede traernos una sensación también de cierta valorización personal. Entonces, este sextil, que llamamos aspecto blando, es un aspecto fluido que puede darnos también una forma de poder comprender esta circulación de nuestras energías vitales y de resonancia que el cielo nos propone ahora, como de poder comprendernos un poco más en este sentido. Bueno, voy a leerles para terminar un poema que yo lo traje el primer programa, pero es tan lindo y habla tanto como del destino, es tan misterioso, que lo quise traer de nuevo. Lo escribió Jorge Luis Borges para una versión de Lichín. Es un libro muy, muy profundo, muy antiguo, que hablamos también en su momento de Lichín, ya lo vamos a traer. Y dice así: el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja, no te arredres, la ergástula es oscura, la firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Es precioso
muy profundo, muy misterioso. Habla mucho del destino, el destino humano, de la conciencia humana, diría yo. Y nos remite o nos resuena con las energías de Júpiter y de Saturno. Júpiter, que nos da esa nueva fe, ese nuevo contacto vital con la existencia, con los hechos de la existencia, y Saturno, que nos pide una construcción, y nos lleva a lugares más objetivos, más distantes de la vida. Creo que algo este poema nos resuena por ahí. Bueno, amigos, amigas, les deseo una hermosa semana. Nos encontraremos el próximo lunes y que estén muy bien.